gusto compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Nico, gracias por la invitación. Cuando me invitaron para hablar del miedo, para hablar de este tema, yo de alguna forma siempre me gusta nadar en contracorriente. Así en vez de vivir en un estado permanente de paranoia, yo vivo en un estado permanente de pronoia. Ah, bien, está correcto. ¿Qué quiere decir eso? Sacarle provecho a lo que no sale tan bien. Ajá, bien. ¿Ya? Encontrarle el lado bueno a las cosas, no importa qué, porque siempre lo va a tener. La cosa es que no busco. ¿Ya? Entonces el miedo es uno de esos temas. El miedo es algo real, el miedo es algo que sentimos, el miedo es, llámalo como un cableado duro dentro de nuestro cuerpo que permanentemente nos tiene alerta para lograr que sobrevivamos, pues. ¿Ya? Porque la meta real del creador cuando nos hizo es lograr armar un sistema en el cuerpo para que estemos constantemente cautos. Perfecto. Con cuidado, prestando atención. Entonces, la emoción que instaló como emoción base es el miedo. Ahora, en cuanto al miedo se refiere, tenemos miedos básicos, miedos elementales, como por ejemplo el miedo a ruidos fuertes, el miedo a caernos, y el miedo a lastimarnos. ¿Ya? Son miedos que los observas en niños chicos. ¿Ya? Porque todos los demás miedos son aprendidos. Son miedos ante los cuales reaccionamos porque de niños observamos que mi mamá de eso se asustaba. Entonces, como yo vi a mi mamá tenerle miedo a los ratones, entonces yo también voy a tenerle miedo a los ratones. Nunca he tenido un evento con un ratón maleante tatuado que me viene y me insulta o me hace cosas. Ya, no, nunca. Pero por si acasito, ¿por qué? Porque mi mamá me enseñó, ¿ya? O mi tía o mi papá, o las cosas que observo en la vida. Entonces, en vez de querer pelearme con el miedo, porque el momento, ¿cómo sé que me estoy peleando con el miedo? Ataques de ansiedad. ¿Cómo sé que me estoy peleando con el miedo? Comienza a surgir inseguridad. Ira también puede ser. Y justamente porque las formas de reaccionar al miedo es pelear o huir o congelarme en modo pelear, pues iras. ¿Por qué? Porque no voy a dejar que el miedo me gane y me lanzo con fuerza y bueno. Cuando yo reconozco de que tengo miedo, sucede algo muy bonito en mí. Yo puedo comenzar a utilizarlo como una fuerza positiva para sacarle provecho. Y de eso es lo que realmente a mí me gustaría hablar, mucho más de que los estragos que el miedo normal causa en todos nosotros, porque eso de sobra ya lo sabemos. Está bien. Es decir, el miedo está instalado en todo ser humano. Sí. Todos estamos sujetos, digamos, a situaciones y a este tipo de variables en las que el miedo cobra fuerza y a veces nos pone en condición hasta de riesgo por no saber manejar con buena reflexión, que es lo que nos dice Till. Exactamente. Ahora, ¿cómo le saco provecho? Yo pienso, Till, que sí es súper interesante lo que tú dices, sobre todo, por ejemplo, cuando es un reto profesional. Es normal que dices, bueno, voy a arriesgarme a hacer algo y te va a generar ese nervio, ese miedo y esa como pequeña ansiedad. Pero lo que yo pienso es, ¿qué pasa cuando tienes miedo a que, por ejemplo, algo le pase a tu familia? O tienes miedo a estar solo, o tienes miedo a, no sé, a quedarte sin empleo. ¿Me entiendes? Cuando ya se vuelve algo más como que puede ser aprendido, como lo que tú acabas de decir. Entonces, desde ese punto de vista empecemos. ¿Cómo le saco provecho? Ok, muy bien. Como uno de los miedos principales es miedo a morirme. Ese es el miedo original. ¿Ya? El ruido fuerte puede darse por una explosión o lo que sea, y que si no me percato de ello, pues muero. El miedo a caerme es un miedo similar, original, básico. ¿Por qué? Porque si me caigo lo suficiente, pues me lastimo y me puedo morir. Bueno, el miedo a quedarme sin trabajo es un miedo totalmente real. ¿Por qué? Porque es sinónimo de miedo a la muerte. Si no tengo ingresos, no pago cuentas, me apagan la luz, me muero de frío, no puedo comprar comida. O sea, es algo elemental. Mas aquí, mira qué interesante. Si no sé de esto, me puede causar una ansiedad terrible, la cual me inmoviliza. Y ese es el tema principal que me gustaría tratar. Cuando me inmoviliza el miedo, ahí está trabajando en contra mía. ¿Qué tal si me doy medio pasito para atrás y comienzo a utilizar el miedo proactivamente? Ok, sí, tengo miedo a quedarme sin trabajo, pero ¿qué es lo peor que podría pasar?
listo. El miedo a quedarme sin trabajo, utilizado proactivamente, bueno, estoy armando un propio fondo de ahorros en el cual, para si algún día me queda sin trabajo, pueda vivir unos cuantos meses tranquilos hasta que encuentre el próximo trabajo, que de paso tal vez va a ser mejor en el que estoy, porque el que estoy me tiene hasta aquí, me enferma, porque el fulano me engana. O sea, ¿me entiendes? Entonces vivo en ese miedo y no me permito surgir en la vida. Más, si yo proactivamente utilizo el miedo y digo, no, voy a armar una estrategia, voy a ahorrar, voy a hacer esto, me voy a armar mi propio fondo de rescate en caso de que algo suceda, se me va desvaneciendo el miedo porque proactivamente hice algo al respecto. Es decir, el miedo es lo que me va a hacer ahorrar. Magnífico. Estamos hablando de una gran capacidad de reflexión. Es decir, es un manejo mental que hay que aplicar porque en la mente es en donde está la fuerza y también el equilibrio. Porque si llegan los miedos, los temores, las inseguridades y estamos bien aquí, es que vamos a poder afrontar. ¿Qué ocurre con aquel que no está bien aquí y que no tiene esa fuerza para afrontar el miedo o sacarle el provecho que este trae consigo, ¿no? Porque o también estos existe. Conocimientos. Correcto. Bueno, por eso es que yo saludo programas como este. Por eso es que yo los felicito por hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque la gente tiene que escuchar esto. Desde luego. Y lo interesante es que basta que lo escuches una vez, cualquier ser racional con 2 dedos de frente va a decir, pero facilito. Es que no es complicado. Lo que pasa es que tienes que haberlo escuchado, tienes que haberte abierto a la posibilidad de. Por eso existe el mundo del coaching, por eso existe el mundo de. Mira, una de las cosas que por alguna razón, y no sé por qué, la gente le tiene cierto recelo a alzar la mano y pedir ayuda. Claro. ¿Por qué? Porque el rato en el que yo alzo la mano, soy débil. Y cuando soy débil, no sirvo. Y activo no sé cuántos miedos adicionales. Mira, somos seres tribales. Yo dependo de ti, tú dependes de mí, y si no nos ayudamos y apoyamos mutuamente, nadie va a crecer acá. Entonces, el momento en que entendemos eso, comienza a desvanecerse el miedo. Un miedo original, hace 50,000 años, era el miedo del destierro. ¿Por qué? Porque en la tribu estamos seguros, pero si me botan de la tribu y tengo que caminar la sabana solo, soy presa fácil para los lobos. Entonces, el destierro era sinónimo de muerte segura, lo cual es el miedo original a quedarme solo. Entonces, ¿cómo puedo yo conectar con ese miedo? Pues, a ver, un ratito, ¿qué es lo que podría provocar que yo me quede solo? Bueno, si sigo siendo un majadero, si sigo siendo un malo, no colaboro, no ordeno, irresponsable, me porto mal con mi pareja, qué sé yo. Entonces, un ratito, el miedo puede ser que, a ver, dejaré de ser tan chingón, ¿no? Dejaré de ser tan maleante, dejaré de contestarle feo. ¿Por qué? Porque yo sé cuando estoy contestando feo. Pero si no tengo miedo, no tomo conciencia de esto. Y es interesante cuánta gente anda dando vueltas por ahí, faltos de conciencia, y de repente se encuentran solos y no sé por qué. Es que estoy rodeado de gente fea que me deja solo, pues. ¿Seré yo maestro? Claro, es decir, entonces hay que analizarse internamente para darse cuenta. Entonces, el miedo como un aspecto positivo es también, a ver, un ratito. Si le tienes miedo a quedarte solo, analízate un poco y mira, ¿estás haciendo la gestión adecuada con la gente? ¿Te estás portando bien? ¿Estás siendo amable, colaborador? ¿Estás siendo una persona que da gusto estar con? ¿Que da gusto conversar? Porque si no... Claro, eso yo creo que empieza mucho desde cada uno, ¿no? Desde cada persona, y es ahí donde absolutamente nace todo. Ahora, hay personas que de repente ya no sienten más miedo y dicen... yo ese día que sucedió esto, que tal vez fue una prueba muy fuerte, no sé, un luto o una pérdida o un cambio tan grande como el que tú dices del trabajo, y de repente encontró un súper emprendimiento y le va muy bien en la vida y fue mucho mejor. Es decir, pasar por lo duro para llegar a lo bonito. Pero en ese momento dijo, yo ya dejé de sentir miedo. ¿Qué pasa con eso? Bueno. ¿Dejó de asustarse por el miedo porque sigue todavía esa sensación? Es decir, ¿le cambió como de lado, de chip? Sí. Bueno, un poco preparándome para el programa, hay un dicho muy, muy bonito en el mundo del coaching que quería saber de dónde originaba, ¿no? Y parece que fue Franklin Roosevelt que dijo, a lo único que realmente tenemos que tenerle miedo es al miedo. Claro. Tiene sentido, claro. Y tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque el miedo nos paraliza, el miedo nos detiene. Frena, claro. El miedo evoca pelear, huir o congelarnos.
Más los seres humanos, en nuestra capacidad tan espectacular de ser seres racionales, nos hemos inventado una cuarta. Y esta es muy moderna, esta no existía antes. Ya, ¿cuál es? Pretender que no tengo miedo. Ya. Hacerme al audaz. Soy intocable, claro. Yo me lanzo. Y por dentro ando, pero Así con es, el temblando. muyu, temblando, estoy con, ¿qué será lo que me está pasando? Pero hacia afuera tengo esa careta de aquí no pasa nada y, ¿no? Como debería ser más bien uno de los magníficos ahí junto al Iron Man, junto Claro. al Capitán A los América. superhéroes. Entonces, Ya. no existe un solo superhéroe que no te confiese haber tenido todo el miedo del mundo en plena acción, ¿ya? Y es más, que hay varias entrevistas a monjes tibetanos que dicen, sí, el miedo es la esencia real y es la pelea más grande que vas a tener en tu vida, conectar con tus miedos, porque cada uno de nosotros tiene miedos distintos de paso, ¿sí? Conectar con tus miedos y el momento en el que huyes del miedo, el miedo crece. El momento en el que peleas con el miedo se endurece. ¿Y qué tal si nos hacemos de amigos con el miedo? Vale. ¿Qué tal si armo una silla al lado mío y les digo, a ver, miedo, siéntate, cuéntame. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Por qué me estás...? Y por eso una de las cosas que Nicole te mencionaba es, ¿qué tal si utilizamos al miedo como un semáforo? ¿Ya? Porque cuando el semáforo está en rojo, no seguimos manejando. Frena, claro. Me frena, ¿por qué? Por miedo a chocarme, porque nunca va a faltar el que arranca antes, ¿no? Entonces, ¿por qué no comienzo a utilizar el miedo como un semáforo? Si el miedo está en rojo, pues freno y a ver qué me está queriendo decir. Si el miedo está en amarillo, cautela, procedamos con cautela. Claro. Algo está por pasar, ¿no? Y es donde activamos nuestros 5 sentidos y algunas 6 y 7, pues, ¿no? Bien. Porque van oliendo qué está pasando, por dónde se viene la cosa, ¿ya? Si está en verde, ¿quién dijo miedo? Claro. Que viva la fiesta. Adelante, Adelante, claro. a seguir rumbeando, hacemos, pam, pam, pam. Y qué interesante, mira cuántas de las cosas no buenas que hemos hecho en la vida es porque realmente es que no tenía miedo y simplemente lo hizo y es que no me di cuenta. Ah, listo. Es que el miedo no estuvo ahí como consejero diciéndote cauto, Muy bien. tranquilo, paso a paso. ¿Ya? Entonces, el miedo, el rato en el que tú entiendes esto, lo puedes usar a tu favor. Correcto. Está clarísimo, la verdad que está muy claro y como bien señala Till, es bueno tratar estos temas para un poquito descubrir y conocer cómo es que hay que manejar estas situaciones. Queda establecido que vale y cuenta la reflexión, yo digo que diaria, porque si nos ponemos en un aspecto mecánico de acción, vale la pena reflexionar o a la mañana o a la noche, en algún momento un poco más de uno, para manejar los miedos de buena forma, como tú nos has indicado, y tratar de sacarle provecho a eso que hoy puede ser una inseguridad y un temor, y mañana quizá puede ser el cristalizar ideas y soluciones que las veíamos lejos, pero que sí pueden llegar. Esa sería la idea. Vale la reflexión. El conectar con una persona que te puede guiar Ya. es importante. Y es más, los más exitosos del mundo lo hacen. Desde luego, claro que sí. Entonces, ¿por qué serán exitosos? ¿Porque inherentemente son superestrellas inteligentes? ¿O es que saben cuándo pedir ayuda y buscar? Saben manejar. guiar? ¿O por qué? Porque solos no vamos a salir de acá. Solo salimos bien si estamos juntos. Exactamente. Si trabajamos de la mano. Magnífico. Entonces, ahí donde entran las personas que estudian esto y que todo el día trabajan en esto y se conectan con esto, ¿para qué? Para guiar a las personas que están dedicadas a hacer otras cosas. Si eres especialista haciendo dulces, galletas, quesos o lo que sea, pues especialízate en eso, y para los otros temas, pues llamas al especialista que te guíe, que te ayude, que te apoye. Es que son herramientas Muy importantes que todos debemos encontrar. Ahora, Til, te voy a poner un ejemplo Por súper favor. claro y súper básico. Yo pienso que esto nos va a ayudar un montón y creo que mucha gente se va a terminar de conectar con este tema. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien le tiene miedo a alguien? O esa persona inspira miedo, se me ocurre. El jefe en una oficina, el papá a los chicos, el profesor a los estudiantes. No digo que le va a pasar algo malo, pero hay ese como miedo, ese temor de hablarle, Una de inseguridad. decirle algo, de entrar, de que no, yo no le digo porque qué miedo, se va a enojar. No, mejor me quedo tranquilita porque qué miedo. ¿Qué pasa con esa persona que siente el miedo y la que inspira el miedo?
el origen de todo esto es un poco el miedo al rechazo, ¿ya? Y en especial los hombres conectamos con ese miedo muy temprana edad. ¿Por qué? Porque cuando nos gusta esa niña bonita, esa niña que linda que es, y soñamos con ella todas las noches. Y es cuando más aumenta el miedo. ¿Por qué no vamos a hablarle? ¿No? ¿Por qué no nos acercamos? ¿Por qué no le decimos? Y lo peor es que si se da la situación que por alguna razón terminamos hablando, ¿qué es lo que hablamos? Nada sale, claro. Sale nada, sale ¿no? Un puré de papas ahí. Así es. Entonces, mira, desde la ternura y desde el amor, claro, es que tienes una necesidad tan grande de querer caerle bien que te aterra y te quedas congelado, ¿sí? Ya. Te cuento que es igualito con el jefe, que es igualito con ese colega de trabajo que es un impertinente, que... El origen del miedo, entiende, es un miedo al rechazo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque de alguna forma, en algún lugar de tu mente, ese rechazo es personal. ¿Ya? Literalmente, tú como ser humano no vales nada. No, pues, ¿a qué le voy a ir a hablar para enterarme de la verdad? Y es ahí donde hay un libro muy bonito que yo siempre lo recomiendo mucho, que son los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Y en uno de sus acuerdos él dice, no te tomes nada personal. ¿Sí? Es decir, si me acerco a la niña bonita, le hablo y simplemente no está interesada, me lo va a decir. Ya sea con palabras o lenguaje corporal. Y no es personal. Pero si tal vez ella también, indistinto de que sea bonita, no la hace audaz, está esperando que yo vaya a hablar con ella, yo voy a hablar con ella y ella es la que me dice palabras raras porque está, ¡ay, me habló! ¿Sí? Claro. Entonces, puede ser el comienzo de algo muy bonito. De la misma manera, el colega de trabajo impertinente, si no me lo tomo personal, tal vez está pasando un mal día, pero ¿qué tal si en ese momento que voy a hablarle, justo está de buenas pulgas? Y dice, oye, gracias por hablarme porque yo tampoco sabía cómo abordar este tema. O el jefe, ¿sí? Entonces, si tú vas y simplemente te deshaces o te haces de amigos de este miedo al rechazo, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Conectamos con eso. De acuerdo. Y vamos a hablar, pero desde el corazón. Y aquí viene la parte que para mí es importante siempre, es cuando tú conectas con un amor profundo, primero hacia ti, puedes comenzar a no tomarte las cosas personal y puedes abrirte a la posibilidad de que los demás también están viviendo sus traumas, sus angustias, sus ansiedades y desde sus miedos reaccionar. Entonces, sé tú el canal con el cual esa gente ya no reacciona de una forma mala, de una forma negativa. Sé tú la fuerza, esa sería la idea. Y se puede y se logra, ¿no? Y se puede desde un lugar tan bonito. Y mira, hay un ejercicio súper lindo para esto que a mí me gusta enseñar a la gente que va a los cursos que doy. ¿Tú sabías que cuando tú proactivamente sonríes, aunque estés triste, solo sonríe, recibe tu mente un mensaje neuronal, oye, pero estamos tristes, estamos mal, estamos con miedo, ¿por qué sonríes? Y a los pocos minutos comienzas a sentirte en paz y te comienzas a reír de lo que estás sonriendo, aunque de los primeros 2 minutos fue totalmente artificial. Así es. La sonrisa además es un atractivo para los que te rodean. ¿Por qué? Porque todos quieren estar con alguien que es buena onda y huyen de los que son mala onda. Aquí lo hemos dicho siempre, la sonrisa abre no solo puertas, también corazones. Y eso es importantísimo. Gracias, Til, por todo cuanto nos has expuesto el día de hoy. Sabemos que nuestro público se siente un poquito más respaldado con temas que a veces no son fáciles de manejar porque uno no los quiere afrontar tan solo. El miedo existe, el miedo está, pero hay opciones de sacarle provecho. ¿Cómo contactar contigo, por favor? Bueno, contactar conmigo no es difícil, al 09929-81732. Manden un WhatsApp, conecte conmigo, 09929-81732. Ya. Más, te pregunto yo, acuérdate de tu época de colegio. Antes de un examen, ¿cómo lo darías si lo darías sin miedo? Correcto, clarísimo. Entonces, eso está muy claro. Es por eso que para mí la población que en este momento más apoyo necesita, más allá de ejecutivos, son los adolescentes. El adolescente, así es. ¿Por qué? Porque ellos están constantemente ante una batería de exámenes que si no los dan desde un lugar de paz, de tranquilidad y de que, bueno, lo que sé y lo que no. Se quedan. Hay herramientas para esto, hay cosas excelentes para utilizarlas, así que ábranse a la posibilidad, alcen la mano, pidan ayuda
que estamos haciendo cosas maravillosas Muy con bien. todo esto. Y usen Gracias. el miedo a su favor. Exactamente. Bueno, gracias mil. El tiempo nos aprieta un poquito, pero habrán oportunidades de seguir ampliando, digamos, estos temas tan buenos. Aquí tenemos mucho más que ofrecer porque es la segunda semana con Estados Unidos, ¿no? Claro que sí, Ya. la segunda semana con Estados Unidos en grandes voces y hoy nos acompaña Stevie Wonder. Hay música muy, pero muy linda. Stevie Wonder, gran compositor y músico y cantor que todos admiramos. Vamos avanzando, amigos, con mucho gusto. Comerciales y de inmediato estamos ya de vuelta con más.